¿Usted planifica su vida? Yo recién estoy aprendiendo a hacerlo. Mis papás no me enseñaron, y no porque hayan sido malos papás, sino porque tampoco ellos supieron planificar su vida. Y de repente creyeron que no era importante hacerlo. Seguramente en algunos momentos, ahora en su vida cotidiana, siente que hay como, pucha, ¿qué pasa en mi distrito? ¿No? El alcalde debería hacer esto, pero está haciendo lo otro, ¿no? O en su provincia, o en el país mismo, ¿no? En el Perú. ¿Es importante planificar? ¿Por qué es importante planificar? Nos va a acompañar el día de hoy un representante del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de nuestro país. Él es el señor Carlos Cabrera Soto. Él tiene experiencia como servidor público justamente en esta línea de trabajo. Él ha estado en sus inicios en el Instituto Nacional de Planificación, trabaja en el Estado también, ha estado en otras instituciones y nos puede dar además testimonio de lo que significa trabajar en él y por lo tanto concertar para elaborar planes. El Alto Guayaga en acción. ¿Qué cosas se está haciendo en el Alto Guayaga en estos momentos? ¿Qué se está planificando? Siempre se habló de pacificar esa zona de nuestro país. Señor Carlos Cabrera, gracias por estar aquí con nosotros. Usted nos va a contar, él nos va a contar de qué se trata esta experiencia que tienen ustedes como CEPLAN en el Alto Guayaga. ¿Por qué es importante planificar? Esa es la primera pregunta. Bien. En primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Sí, es muy importante planificar porque está de por medio no solamente nuestro día a día, está de por medio nuestro futuro, y como cuando conversamos con las gente, con los tomadores de decisiones, con los actores, planificamos no solamente pensando en el rédito del momento, sino que planificamos pensando en el futuro de nuestros hijos y lo que ellos quisiéramos que el ambiente en el que ellos se desenvuelvan sea un poco mejor al que estamos. Ahora, ¿no? y en el nivel de gobierno, en los diferentes niveles de gobierno, municipalidad, gobierno regional, gobierno nacional, ya, es importante planificar, ¿ya? Pero si usted me tuviera que decir como ciudadano, no como servidor público, ¿ya? Además experto en planeamiento estratégico, sino como ciudadano, o sea, ¿por qué tienen que planificar estos niveles de gobierno? Porque es importantísimo. ¿Cuál sería su respuesta? Sí, Paco. Es importante porque el objetivo del Estado es el bienestar de la población. Y eso es lo que debe mover a los tomadores de decisiones. ¿Bien? No es el Estado el objetivo en sí mismo. El servidor o el funcionario público no es su objetivo, su trabajo. El objetivo es el mejorar las condiciones de la población. Y por lo tanto, para planificar para lograr ese objetivo, debe planificar, y planificar en los tres niveles de manera articulada, concertada. Hay venimos de unos 15 años más o menos de crecimiento económico, de disponibilidad de recursos, pero de duplicidad de funciones. Para para resolver un mismo problema, se presentan 3, 4 más proyectos repetitivos, reiterativos, y terminan, gastándose más de aquello que se necesita para resolver una situación. Es bien importante lo que dice, y por eso el señor Cabrera está con nosotros ahora, porque como les dije al inicio, siempre se ha hablado de la pacificación en la zona del Alto Guayaga. Sí, pacificación, sí, tiene que haber la paz abajo el terrorismo. Bueno, Artemio fue detenido, ¿y qué se hace en la zona del Alto Guayaga? Es lo que me estaba comentando el señor Cabrera Soto. ¿Qué se está haciendo en estos momentos en la zona del Alto Guayaga, que entiendo es el ámbito de 3 departamentos? A ver, la llamada zona del Alto Guayaga estuvo caracterizada durante mucho tiempo como una zona, de narcotráfico, de terrorismo, y la misma población no tenía mayor alternativa, de desenvolvimiento que dedicarse a esas actividades. Una vez pacificada la zona, una vez, el hito de la captura de Artemio significa ya, pacificar la zona, pero estaba, caracterizada, tomada por la población como una zona conflictiva, como una zona de narcotráfico, pero cuando uno entra ahí a la zona, ve que hay cooperativas de productores exitosas. Una de ellas, por ejemplo, la cooperativa Naranjillo, que tiene certificación a nivel mundial, ¿no?, respecto de de productos orgánicos, respecto de comercio justo y así. Pero que cuando hablamos de esta cooperativa de productores, están en una situación con una población de extrema pobreza,
con caminos de acceso bastante, digamos, inaccesible, ¿no? Claro. Con condiciones de salubridad de la población. Es una experiencia aislada. Y hay experiencias aisladas, exitosas, en un contexto, pero que cuando uno, digamos, hace un enfoque sistémico de cuál es digamos, que a pesar de un contexto negativo, hay estas experiencias exitosas, quiere decir que esta zona, de alguna manera, digamos, vista mal, ¿no? Como una zona vista de mala manera, como una zona, claro, digamos, de narcotráfico, negativamente, de terrorismo, ¿no? Entonces vemos que hay potencialidades que debemos tomar en cuenta. O sea, hay algo bueno que tiene, que a pesar de todo, digamos, sobresale. Ahora, cuando usted dice visión sistémica, ¿a qué se refiere? Digamos, de la relación. ¿Qué pasaría si, digamos, estuvieran en mejores condiciones de infraestructura, logística, de saneamiento? ¿Qué pasaría con estos niveles que ya tienen reconocimiento mundial? Tendrían un mayor impacto en toda la zona y ya no estaríamos hablando de los niveles de pobreza, de desnutrición infantil, ya no estaríamos hablando de ese tipo de problemas. Se potenciaría el desarrollo si se articulan, ¿no?, los esfuerzos de todos los agentes, si se toma una visión de la relación que existe entre autoridades, entre gremios de productores, entre la población misma, entre la universidad, ¿no? Entre todos ellos, o sea, vemos un potencial tremendo, ¿no? Pero que al no tenerse esa visión sistémica, de no reconocer estas articulaciones entre los diversos actores, tenemos una situación, digamos, de una zona del Huallaga, de extrema pobreza, claro, y una serie de limitaciones, ¿no? Ahora, es bien importante, porque después de la captura de Artemio, entonces se decide en el 2013, digamos, tomar en serio este eslogan, este concepto de pacificar la zona del Alto Huallaga, y ya se decide desarrollar diseñar un plan territorial, como dicen ustedes, territorial, económico, social y de pacificación. Ese plan ya está, es lo que usted me ha dicho mientras estábamos conversando. ¿Qué es lo más importante de este plan? Lo más importante del plan, y también eso parte, digamos, de la metodología que plan formulado por un grupo de funcionarios entre cuatro paredes, sino un plan formulado con la participación de todos, independientemente de quién esté a cargo, sea de la universidad, de la dirigencia de la cooperativa o de los niveles de gobierno, sino que es un acuerdo de todos, ¿no? De tal manera que cuando cambien las personas, el acuerdo se mantiene. Es un plan concertado que responde a los intereses de todos los actores y eso asegura su, digamos, continuidad en el tiempo. De acuerdo, ¿no? Y esa es la metodología que ustedes tienen de convocar a diferentes representantes de diferentes sectores, porque en ese plan de desarrollo del Alto Huallaga han sido más de 600 personas las convocadas, y estamos hablando desde autoridades como los alcaldes provinciales y distritales, pero también representantes, digamos, de las universidades, de la sociedad civil, de las organizaciones, ¿no? Sí, justamente, digamos, si hablamos, por ejemplo, a nivel de autoridades, estamos hablando de autoridades de 3 gobiernos regionales, estamos hablando de autoridades de 10 provincias, estamos hablando de autoridades de 25 distritos y de autoridades de 40 centros poblados. Claro. Y que muchas veces entre unas autoridades y otras no conversan. Digamos, la bonanza de este plan es que convocamos a nivel de autoridades a todos ellos. Y a los representantes de cada una de estas áreas, zonas que nos ha dicho, o sea, de los departamentos de San Martín, Ucayali y Huánuco, ¿no? Ajá, y también a la universidad, ¿no? También hicimos una encuesta a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, que son los que de alguna manera van a tomar las riendas, a estudiantes universitarios, ¿no? También a los dirigentes empresariales de la zona y a todos aquellos que tengan algo que ver con el desarrollo de la zona, ¿no? Ahora, ¿de qué consiste este plan? ¿Qué es lo más importante de él? Si usted tuviera que decirme, además del espíritu de concertación que lo ha podido concretar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué actividades? ¿Qué objetivos? A ver, el plan lo que plantea es apostar por un desarrollo sostenible, por un crecimiento verde. Hablamos de... ¿Crecimiento verde? De crecimiento verde. ¿Qué significa eso? Significa hablar de la explotación de los recursos naturales potenciales, sostenibles, ¿no? La recuperación, por ejemplo, en términos ambientales, la recuperación de las tierras, los bosques degradados, ¿no? Sabemos que el cultivo de la coca requiere una serie de insumos químicos que deterioran
el terreno, ¿no? O sea, no solamente hablamos de una deforestación, hablamos de un deterioro de los suelos, claro, ¿no? Y por otro lado también hablamos de que hay una serie de potencialidades de servicios ecosistémicos, es decir, de potencialidades ambientales que favorecen el turismo, que favorecen el desarrollo de ciertas actividades productivas que nos den, digamos, productos orgánicos que tienen una fuerte demanda en el mercado. Hablamos de el desarrollo de ciudades sostenibles seguras, atractivas, con todas las condiciones y servicios. Hablamos de un sistema de ciudades, ¿no? ¿Qué caracteriza la zona del Alto Guayaga? Ustedes han elaborado un plan que responde a rescatar, ¿no? Hacer estos FODAS que se llaman, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se convierten en acciones concretas para hacerlas en tiempos concretos. ¿Qué tiene de característica esta zona del Alto Guayaga? Me encantaría que la describiera para que más o menos los peruanos supiéramos de quiénes estamos hablando, porque la zona del Alto Guayaga no son arbolitos y tierras, son personas que habitan ahí. ¿Cómo son ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué los caracterizan? ¿Qué peruanos? ¿Cómo son estos peruanos? Pues somos tan diversos. Como le decía, ¿no? Si hablamos de una zona del Alto Guayaga caracterizada, digamos, estigmatizada por el narcotráfico, el terrorismo, y que en esta zona, donde las vías de acceso están, digamos, casi intransitables, que frecuentemente se bloquea la carretera para salir a Lima, ¿no? Que en ese contexto tenemos productores con certificaciones de nivel mundial, ¿no? Que apuestan por ese desarrollo. En medio de todo esto, si en esta zona vemos que, por ejemplo, la población económicamente activa, potencial, está por encima del 80-84%, jóvenes que pueden, digamos, desarrollar, impulsar ese desarrollo. ¡Qué enorme, Dios mío! Si hablamos de autoridades, como te decía, en los 3 niveles, gobierno regional, provincial, distrital, que dicen, bueno, vamos a ponernos de acuerdo porque tenemos que escuchar a nuestra población. Si hablamos que en la zona hay una universidad, ¿no? La Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingo María, en el corazón del Guayaga. Si hablamos de todas estas características, hablamos de un potencial humano tremendo. Tremendo. Entonces, usted me ha descrito una zona que yo no la ese conocía así. Potencial, darle las condiciones apropiadas de saneamiento, salubridad, acceso, energía, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha demorado hacer este plan? Es un plan de desarrollo territorial, se llama, ¿no? Plan estratégico, plan de desarrollo territorial. ¿Cuánto ha demorado? La formulación del plan ha demorado entre 4 y 5 meses, propiamente, ¿no? Desde la antes de los talleres. No, o todo el proceso. Incluido todo el proceso, ¿no? Partimos de, por ejemplo, de involucrar en un primer taller, en un principio, a las autoridades, ¿no? De los 3 niveles de gobierno. Hicimos un taller, allá está muy conflictivo. Saquémoslas del ambiente, pongamos entre 4 paredes y mirémonos de frente para ponernos de acuerdo a ver qué es lo que queremos para nuestra zona, ¿no? Como autoridades elegidas por nuestro pueblo, reunámonos y veamos, ponernos de acuerdo para empezar a construir este camino, ¿no? Y fue sencillo, porque cuando usted me cuenta que movilizaron a más de 600 personas, mire, ponernos de acuerdo los peruanos somos una maravilla, ¿no? Para llegar a acuerdo. Pero ¿cómo ha sido este proceso? Son 5 meses, han realizado talleres en estos diferentes públicos que representan la sociedad y la comunidad del Alto Guayaga. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido sencillo? ¿Qué encontraron ustedes? Yo diría que ha sido relativamente sencillo, porque la pregunta inicial de partida y a lo largo del proceso fue ¿qué quisieras o qué, como el desarrollo de la zona donde vives? Y cuando partimos de eso, y no partimos de posiciones políticas, no pues partimos de puntos de vista predeterminados, preestablecidos, y partimos de, a ver, ¿cómo quisieras mejorar tu vida o la vida de los tuyos, ¿no? Y ahí como que ya todos vamos al lado humano, ¿no? Y empezamos a sacar lo mejor de nosotros. Empezamos a sacar lo mejor de ellos, ¿no? Y es bien interesante lo que usted me dice, porque a veces me confirma esta creencia que compartimos algunas personas, que qué bueno es plantear los acuerdos desde los intereses y no desde las necesidades, ¿no? Porque las necesidades son como una especie de hueco negro, profundo, que uno no sabe hasta dónde puede llegar, pero los intereses sí te alivian el camino, ¿no? Porque vamos a estar más de acuerdo en lo que nos interesa, el bienestar, el desarrollo, el crecimiento,
y hace posible este encuentro que usted ha dicho. ¿Y de dónde se hallan las dificultades? Las dificultades básicamente han sido de carácter técnico, en términos de poder hacer conversar, por decir, las funciones de los niveles de gobierno con las funciones de los sectores, de los ministerios, ¿no? Y cómo, digamos, encuadramos todo esto, cómo partiendo, como dice, de la visión de futuro, de la visión prospectiva, que es la que impulsamos en el CEPLAN, de mirar qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿no? Partiendo de ahí, bueno, y para llegar ahí, cuáles son nuestros principales problemas, ¿no? Y esos principales problemas se convierten en nuestras variables estratégicas, nuestros puntos en los cuales tenemos que atacar para lograr ese futuro que queremos, ¿no? Claro. Entonces ahí ordenar, ok, para lograr esto tenemos que ordenarnos. A ver, ¿qué es lo que pone cada quien? ¿Qué es lo que hace cada quien? ¿De qué disponemos y qué nos falta? ¿No? O sea, partir de a dónde queremos llegar, ¿no? De ese objetivo común, y en función de ese objetivo común, de esa mirada prospectiva, ponernos de acuerdo, concertar, ¿no? Para poder decir, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nuestros recursos, nuestras necesidades, ¿no? Para poder lograrlo. ¿Le cuesta mucho a la sociedad civil concertar con el Estado? Más que concertar con el Estado, entiendo que es adecuar la normatividad del Estado para responder a las necesidades de la sociedad civil, ¿no? Partimos de pequeños empresarios, pequeños productores que se organizan, y hay un marco normativo que no ha considerado esa realidad porque fue concebido para otra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos como Estado a estas necesidades de la población? Cuando una autoridad no planifica, ¿qué siente? ¿Frustración, cólera, rabia? Confiésemelo, por favor. Frustración sería como tirar la toalla, ¿no? Un poco de incomodidad, sí, en términos de que, bueno, ya, ok, no planifica, tenemos que hacerlo. Lastimosamente en el Perú no hemos planificado por mucho tiempo, ¿no? Y cuando se planificó tampoco estaba muy articulado a las necesidades de la población, ¿no? Y a eso queremos como CEPLAN contribuir. Que si vamos a planificar, que es necesario, planifiquemos asegurando la viabilidad de esos planes, que esos planes se ejecuten, pero para que se ejecuten tienen que responder a las necesidades, a las expectativas de la población, ¿no? Entonces, hablamos de, y ahí poco a poco vamos viendo los enfoques que aplica el CEPLAN a la planificación. Un enfoque prospectivo, de ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir, ¿no? Un enfoque participativo, en el que participen todos aquellos que contribuyan a eso, que forman parte, digamos, de esta sociedad, que concerten, ¿no? Un enfoque territorial en el que tomemos en cuenta nuestras potencialidades del territorio, ¿bien? Y un enfoque sistémico, en la que reconozcamos que los esfuerzos de unos y de otros va a contribuir mejor al logro, que necesariamente hay interacción entre todos, no es que unos suman y otros restan, ¿no? Todos suman al final. Todos tienen algo que sumar al proceso. Un enfoque bien importante que seguir el que nos ha compartido el señor Cabrera Soto del CEPLAN, porque es un enfoque que finalmente podemos aplicar todos como ciudadanos, como parte de una sociedad civil y sobre todo quienes son autoridades públicas en el Perú. Es un enfoque que requiere de mucha voluntad, de mucho esfuerzo, porque no solo son suficientes las buenas intenciones. Gracias, señor Cabrera, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar una vez más en el canal online de la Agencia Andina y en el programa Incluir para Crecer. Hasta la próxima.